Saludos amigos y amigas, qué bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida, dándole gracias a Dios que nos permite utilizar estos medios en favor de la vida y de la esperanza. Monseñor. Yo pensé que era otra cosa que yo iba a decir. No, estuvo muy bien, pero cuando dijiste dando, yo pensé que era dando carpeta, me imaginé. yo ejerciendo mi pugilato contra Polo. ¿Sabe que considérelo? En Santiago hay un amigo muy querido por mí que tiene un programa de radio que se llama La Carpeta de Cepín. Pues yo creí que era dando carpeta. No, ahí Polo, está. Bien, antes que tú te adelantes, porque bien atrevidito como eres, quiero yo iniciar unos cuantos saluditos nada más para que nos adentremos en este compartir con nuestra gente. Por supuesto que ante todo debo decirte, tú sabes que estoy moviéndome mucho por aquí, por allá, la capital, por todas partes. Entonces lo mismo, una impresión muy agradable al ver la respuesta de la gente a nuestro esfuerzo en comunicación y vida, a donde quiera, lo mismo, Polo. Entonces, quiero mencionar eso también porque la gente que se nos acerca, que por lo menos sepan que valoramos las expresiones. Su fidelidad. Sí, la fidelidad, pero también que expresan el sentir, el aprecio a nuestro programa Comunicación y Vida. Hoy, uno que yo no pensé que estaba pendiente de nosotros, aparte de cientos que me han dicho y se me borran de la mente, pero ahora me encontré con el amiguito tuyo y primo mío, Félix Jacinto Bretón. Hoy yo pensé que ese hombre no nos hacía caso a nosotros. Sí. Muchacho, dólar, no viene de Estados Unidos, sino de Alemania. MOL. Sí. Una por una me lo fue mencionando ahí. Entonces, yo no sabía que también el amigo y primo Félix Jacinto Bretón está pendiente de nosotros en Comunicación y Vida, pues se lo agradezco. Es la primera vez que yo recibo noticia directa de él, dentro de las muchas personas, como digo, que se nos acercan. Periodista muy querido. Sí. Entonces, también aprovecho para saludar a doña Cucha Jiménez, viuda Oriach. ¿De dónde son los Oriach? Aquí en el país. ¿Aquí? Del Licey, no lo dudes. Del Licey. Porque yo del Licey no lo dudes. Los Martínez. Entonces, Oriach es del Licey al medio y son catalanes de origen. Pero en Licey se levantó un gran núcleo y entonces, Bernardo Bretón, mi primo, hermano de Altagracia, y Pedro y Vicente, que esa es la suegra de Bernardo. Entonces, yo no voy a decir aquí que ella lo cogió por una oreja que tenía que decirlo, pero cuando comience el programa, ella los llama. Ven. Para que estén pendientes. Entonces, doña Cucha Jiménez, viuda Oriach, que no sabía yo, que está también pendiente, muy pendiente de Comunicación y Vida. Y por último, en esta tanda, Polo, para darte oportunidad a ti, debo saludar también a Tona Polanco en Soto La Vega. ¿Tú has estado en Soto La Vega? Sí, toda esa zona, cuando estuve en Radio Santa María. Mira lo que me pasa a mí, que casi solo conozco el nombre y el letrerito cuando se pasa por la pista. Pero desde pequeño oía yo mencionar Soto, porque tenía unos parientes vecinos nuestros que una parte de ellos vivían en Soto, y luego un primo hermano de mi abuelo se casó con Altagracia Noel, hermana de Monseñor Noel, y formaron familia en Soto. Entonces, él era Bretón Gutiérrez, Martín Bretón Gutiérrez. Y entonces se casó con Altagracia Noel en Soto. Ahora dime tú las veces que yo oí mencionar ese lugar. Pues ahora precisamente, por medio de Félix Jacinto,
fue que ella se reportó, Tona Polanco, en Soto, La Vega. Pues la saludamos muy cordialmente y para que Polo no se me desespere, entonces ya lo dejo hasta aquí. Bueno, dosificado como siempre, Juan de Isla, dirigente de los clubes por los años 70, me encontré con él y el reporte, gracias de todo corazón. También a Rosario Ortega, a la familia de León del Ensanche Bermúdez en Santiago, a Jorge Nina, a Magalis, a Ramoncito. Termino por esta primera parte. Qué brevedad. Polo, conciso. Pero no, yo estoy asombrado. Yo estoy asombrado totalmente de tu brevedad. Un hombre que cuando se dispone la manda lejos. Entonces, por si se nos pasara, como siempre hacemos referencia a nuestras andanzas, a las actividades en las que participamos. Yo he estado particularmente movido en este tiempecito. Entonces, ya ven que en el programa anterior dije de la visita a la parroquia universitaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y el amigo Elías Rodríguez nos puso puntualmente la única miserable fotica que se pudo obtener, porque yo a veces no puedo yo mismo no tomar la foto, sobre todo después que el Papa Francisco habló de que había hasta obispos que sacaban fotos en la misa. No era yo, en la misa no. Entonces, yo busco siempre, para entregarle mi celular, primero, no puedo buscar a un viejo tembloroso porque me lo dejan caer. Y no tengo nada contra los viejos porque ya Polo, para allá vamos. Ya Polo viejo es. Vamos. Entonces, se lo entregué a un joven. Y entonces cuando lo veo allá, le hago así, mire. Que siga tomando. Sí, él entendió no sé qué cosa. Y luego cuando digo, y me sacaste muchas fotos. Saqué 2, digo, pero tú eres tacaño de verdad. Oiga, pero cuando miro, en realidad era una solita. Y bien lograda. No, muy bien. Eso muy sí. bien. Ahí salió el Monseñor Richard, y el que más se veía, ¿quién era? El padre Rafaelito, que sobresalía, Rafael Cruz. Espérese, que eso se me parece a la parábola de los talentos. ¿Por qué? Adiós, sí le da ahí. No vamos a quitarle el mérito, era como precaución. Él también quizás no sabía que si tú dejas oprimido el botoncito en el celular, ahí son miles de fotos en un instante. Eso es una ametralladora. Y luego yo escojo, algunas quedan con la cabeza bajada, y cuando busco más adelante, una buena. Y entonces selecciono esa. Oye, estamos en tiempos muy buenos, porque ahora cualquiera puede ser fotógrafo y aprovechar. Y reportero. Bien, entonces ya reporté eso porque alguien me reclamó que no había anunciado. Digo, eso va para Comunicación y Vida. Ahí está. Porque como siempre lo pongo en Facebook, esa no la puse. Pero ahora, entonces, estuve en la parroquia San Antonio, aquí de los padres. Calle del Sol. Los padres capuchinos. Pero era la actividad del Colegio Santa Ana de las Hermanas del Cardenal Sancha. Más de 100 años tiene ese colegio. Sí, es más viejo que tú. Sí, mucho más. Entonces, ahí estuve con las Hermanas del Cardenal Sancha, Fray Santiago y otro hermano capuchino, y un grupo muy bien concentrado para el sacramento de la confirmación. Hay unas fotos elegantes que la amiga Mercy, y que lo oiga Darling, la amiga Mercy nos va a hacer el favor de proporcionarle a Elías Rodríguez para que la comparta. Para que se dé a conocer tanta belleza, todos esos grupos, y además jóvenes que, si Dios los mantiene en ese camino, hay esperanza para la sociedad. Entonces, como digo, el Colegio Santa Ana, las Hermanas del Cardenal Sancha, allá estuvimos, y también la tanda era como de estudiantil, porque
El mismo día me tocó asistir al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, las hermanas mercedarias. ¡Ay, Polo! Sí. Ahí hay unas niñas, unas jovencitas que están retiradas. Sí, ya. sí, ya yo sé, son fans de nosotros. ¡Ay, Dios mío! Me dijeron Ana María Mena, Lourdes, ¿cómo es el apellido? Pantaleón. Sí. Y otras que son se juntan. amiguísimas mías desde que yo era seminarista. Sí. Ahora, como estuve allá, no pude pasar a donde ellas, pero próximamente, pero las saludamos porque están, oiga, dice, pendientes, y si tienen otra cosa, no, que ya viene la hora de comunicación y vida. Pues saludamos con mucho cariño a todas las hermanas mercedarias del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Santiago, y a todos esos jóvenes los prepararon con una estolita roja. Yo quisiera que tuviera, bueno, en la foto. Ahí se puede ver. Tú puedes darte cuenta, Polo. Entonces, si los jóvenes buscan de Dios, hay esperanza. Y si no, si no, ¿qué esperanza pasa cualquier cosa va a haber? Qué fotos tan preciosas de esos grupos de jóvenes. Entonces, otra actividad en la que participé, como Polo sabe bien, que para el Día de la Madre se me multiplicaron las cosas, porque yo siempre que puedo voy a donde mi familia, aunque ya somos huérfanos de padre y madre, sí. y poco es. Sí. Entonces, es una oportunidad de encontrarse. Solo Tati, que está malita, no pudo venir, Tati, la capitaleña. Entonces, pero ¿qué sucedió? Que ahí se nos murió la tía Inés, y los 9 días los celebramos junto con las madres. Entonces ahí estuvo acompañándome el padre Darío Taveras. ¿Sabe a qué hora nos ve el padre Darío Taveras? Yo sé, me escribió. Sábado en la tardecita, él, antes que todo, sí. Cuando yo fui a hablarle de que aquí referimos el remozamiento de la capilla. Ya lo sabía. Yo ya lo había. Se rió de mí cuando traté de decirle, porque ya él llevaba adelantado eso. Pues después de esa misa tan preciosa como tú oíste, ahí me encontré con César Mullix y su esposa, que fue compañero mío de seminario menor, oriundo de Samaná, La Pascuala de Samaná, pero luego residente fuera del país, ya están de nuevo retirados en el país. Ahí me llevaron a Emiliano Gómez, compañero mío de 4º curso de primaria, Mercy. 4º de primaria. 4º curso de primaria. ¿Cuánto habrá llovido? ¿Qué te parece? 4º de primaria. Pecio, 4º de primaria. Han caído diluvios ya. Entonces, y tengo historias de un suceso que con eso relajamos muchísimo en casa, pero no conviene mencionarlo. Entonces ahí estaba, mayorcito ya, parece que un poco enfermo, y tantas personas de Los Torres, de aquí de Monte Adentro. Sí. Ay, Dios mío, cantidad, excepto los que residen fuera del país, una alegría tan grande. O sea que mira tú, es un hecho lamentable el velorio, el sepelio de una persona o los 9 días, y sin embargo congregan, los muertos nos reúnen. A veces no tenemos chance de encontrarnos con nuestra gente, y en estas circunstancias a veces yo les digo, solo así nos encontramos. Y mire, pensaba Inés, que fue mi amiga, no tuvo hijos, sin embargo, mire todos los hijos espirituales y toda la gente. Y toda la gente que acudió al entierro, también a los 9 días ahora. Entonces, tú oíste que yo mencioné una campesina en Buyá, como dice la gente, y sin embargo, cantaba la misa en latín, de arriba a abajo, completica, la misa de Ángelis. Unas hermanas canadienses que residían en la Altagracia en Santiago, tenían coros también, coro en Licey, ella siempre fue de ese coro, y de ella aprendí yo partes de esa misa en latín. Entonces, ¿cómo una gente es capaz de cultivarse cuando quiere
Yo te he dicho a ti que ahí estuvo también en el entierro de Inés Ramón, su hermano, mi tío, al que saludamos en días pasados, Ramón Bretón. Entonces yo te dije a ti que ese me dio cátedra a mí de cultivo personal, porque él cogía, yo te dije, de Selecciones, aquella revista llamada Selecciones, él cogía, enriquezca su vocabulario y se aprendía una por una las palabras que cada revista, cada número traía esa sección fija, enriquezca su vocabulario. Él se sabía todo eso. Él me mandaba música culta de allá de Estados Unidos, grababa en CDs, así incluso conocí yo a alguna cantante lírica, que no, por ejemplo Lily Pons, yo no la había oído mencionar y la conocí por él. Un campesino embullado, que yo siempre digo, el que no se supera casi es porque no le da lo que debe darle. Y ahora más. Porque el que quiere, y ahora ni se diga. Sí, más fácil. Ahora ni se diga. Si yo antes tenía diccionario por donde quiera en mi casa y ahora los cargo en el bolsillo. Quizá, no te puedo poner de ejemplo a ti. No, a Mercy. Pero sí, yo pero en mi celular, hace siglos que tengo, cualquier palabra que a mí se me ocurra, yo tengo un diccionario para buscarla, no importa que sea en alemán, en griego, en hebreo, en lo que sea, en mi celular. Ahí está. Desde que el mundo es mundo. Entonces el que no se supera, yo digo, bueno, hay gente que tiene muchas dificultades, pero la mayoría de personas es que no quieren, no se proponen. Por pereza. Pereza. Ay, si precisamente tengo aquí algo para dedicárselo a Mercy. Sí. Porque salió en la prensa, oye, mira qué dicha que lo encontré aquí mismo. Qué bien. ¿Qué tiene? Míralo ahí. Sí. Levantarse tarde disminuye el riesgo de muerte. Ahí O está. sea que mientras más haragán sea usted, antes cantaban, tú llegaste a oír una cosa, Haragán camina. En el sur lo cantaban mucho, Haragán camina. Era un canto para convivencia de iglesia, yo no me acuerdo. Pues cuando vi esto digo, ay, Mercy, levantarse tarde disminuye el riesgo de muerte. Desde joven, si yo me quedo más tiempo del debido en la cama, hasta brinco así, no hay yo qué hacer. No hay yo que... Entonces, es porque a Mercy le encantan los versitos de papá. Sí. Pereza por tu nobleza, ayúdame a levantar. No, cuerpo, déjate de eso, vuelve tú. Mira, y encontré eso. Bien, pues entonces después de la misa de Inés, la querida Rosa Inés, que murió de 92 años y 29 días, el 20 de abril celebró el 90. Ahí me entregaron a mí ahora el acta de bautizo de ella, picadito así de los pájaros. Porque me entregaron también un grupo de fotos, guardaba muchas cosas. Suerte a Dios que yo había revisado todas esas fotos, cajas, cuando estaba en el libro de los bretones. Sí. Yo las revisé todas y ahora yo decía, ese fulano, ese fulanito, preguntando que quién era. Y varias de los misioneros del Sagrado Corazón todavía con sotana negra, el padre René, el padre Fortín, sobre todo el padre René, hasta en la casa de mis abuelos, entronizando el corazón de Jesús. En el año de sabe Dios qué. Pues ahora me tocaron a mí, esa fue la herencia que me tocó. ¿Qué le dejaron? Bien, pues de la capilla de San José pasamos a mi casa paterna, que está ahí todavía, a pasar el día allá. Allá yo me encargué de sacar varias fotos. Pero yo debería ponerle mi logo. Antes de mandarla se lo voy a poner. El logo para ahí, que se sepa que fui yo. Fue esto. Entonces, fotos graciosísimas. Dime tú, esos muchachitos brincando y varias generaciones. Varias generaciones. Entonces un encuentro muy bonito con la prima Silvia Frías Bretón, de Guerrero,
que vino por lo de su tía Inés. Y entonces ahí compartió con nosotros, y Lourdes, amiga de Tati, de Santo Domingo, de Cáritas. Pues, Polo, por ahí anduvimos. Yo tengo 2 actividades. Pero antes yo te quiero poner en la pista de una, porque sé que es tuya también. Antes de que se nos atrase mucho, hay algunas cositas todavía en torno a las madres que merecerían destacarlas. Antes de que se nos vaya muy lejos, mucho más, que creo que merecen. Solo te digo someramente para que tú entres, que me impresionó, como siempre, la prensa destaca mucho la presencia de las personas en los cementerios. Y ahora vi en la prensa que hubo mucha afluencia de personas. Yo no sé por qué, incluso alguna prensa decía como que más que en años anteriores. Entonces hay ahí unas fotos muy elocuentes de hasta hombres, y hombres pintando la tumba de alguno de sus parientes o parientes de su esposa. Esos gestos que quedan tan enraizados en nuestra población. Aparte de algo más que quiero mencionar, pero te doy la oportunidad. Pero va más o menos en esa línea. Estuve en la sabana de los ranchos de Babocico, en Santiago, en un encuentro que realiza cada año mi amigo Agripino Diloné, un agasajo a las madres, y que Monseñor Vinicio Disla asiste cada año a presidir la Eucaristía. Él le ofrece un almuerzo, flores, un acto lindísimo. Así que Dios bendiga a Agripino Diloné por este gesto tan hermoso para todas esas madres de esas comunidades, que muchas de ellas quizás es la única vez que tienen de ser reconocida. Así que mis saludos desde aquí. Y también en la parroquia de Matanza, mi campo natal, hubo un acto bellísimo a las madres también. Y una señora, Monseñor, de 93 años, declamó que eso es una belleza. De 93. Silvia Fernández, de 93. De 93. Allá estuvieron las Mellas y Mercy, una joven. Sí, pero no esta. Anímate a declamar, que tú casi cualificas ya por la edad. No, pues yo le voy a pedir que me lo escriba. No, pero digo por la edad. Es más, tengo una idea. La voy a grabar, Monseñor, y la vamos a traer a un programa. Está bien. Así que felicitaciones al Consejo Parroquial, al Padre José Antonio, y esta actividad tan bella. He terminado. Pues mira, qué escueto para estoy. concluir en el tiempecito que nos queda, yo quiero hacer referencia a una especie de editorialito, lo llamaría yo, que aparece en el Diario Libre. No está el nombre declarado, pero se ve que es Adriano Miguel, sí. Adriano Miguel Tejada, en AM, antes meridiano. Mocano. AM, antes meridiano, es la columna, antes del meridiano. Entonces, homenaje a las madres, así se llamaba, ese era el título. Entonces, ahí él, empezando, aclara que eso ya él lo había escrito hacía unos años, pero que le pidieron que lo pusiera de nuevo. Mi madre falleció hace ya 30 años y daría todo lo que tengo y pueda tener por volver a sentarme a su lado, a oírla contar historias y a dar consejos. Él lo que hace es narrar brevemente su experiencia, la experiencia de hijo frente a esa madre. Entonces, no lo leo todo, pero por ahí sigue, era profesora, él es sumamente versado, Adriano Miguel, en cuanto a letras, aunque después se decantó por la historia, que es su fuerte, la historia. ¿Tú no sabías eso? ¿Y el derecho? Aprende. Derecho, yo no sé si es derecho o izquierdo, pero yo sé que es bueno en el dominio de las letras y también de la historia. Esa es su especialidad. Entonces, la madre de él era profesora, y entonces ahí él dice, y todo, haciendo hasta lo imposible para que sus hijos quedaran bien, es decir, buscando resolver cualquier dificultad. La evoco y la veo trabajando siempre, enseñando siempre, orientando siempre, y con un escudo en la mano para defendernos siempre de todos los ataques. La recuerdo grande, cada día más grande en el recuerdo agradecido.
Entonces, dice que está seguro de que cientos de miles de dominicanos podrían escribir esto que él escribe por la experiencia de esa madre. Pues, terminando ya. Sí, nos vamos a la pausa. Entonces, la madre mía quiso ser monja y maestra, y sin embargo fue madre. Y maestra de la de regla en mano, porque en las correcciones hasta de cómo se pronunciaba una palabra, yo lo he dicho aquí, en mi casa nadie podía hablar cibaeño. La maestra lo prohibía. Es ahí. Cada uno tiene su experiencia, pues he querido compartir la experiencia de Adriano Miguel Tejada, que como digo, salió publicada en el Diario Libre. Y para irnos a la pausa, no puedo dejar de decir lo que contó Monseñor Vinicio Disla en la actividad que tuve en la sabana de los ranchos, de una madre, iba con sus hijos, entonces tuvieron un accidente. Ella, después que el carro se detuvo, después del accidente, ahí revisó a sus hijos. ¿Qué te pasó? Nada, y a ti, primero todos sus hijos, y después dijo, pues yo solo me rompí este dedo. Pensó en todos sus hijos, después en ella. Bueno, un retrato de la madre. Perfecto. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa y en breve retornamos. Yo construyo paz cuando respeto el orden. ¿Y tú, cómo construyes paz? Entramos inmediatamente a la palabra que nos trae, Monseñor. Bien, pues, por más sencillo y dedicado no a ti, sino ni a tus hijos cualifican ya casi. Dígame a ver. Porque es para niños. Ah, no, ya. Y ya tú no tienes. No, niños no. Niños, hijos, niños, no tienes. Pues entonces quiero que echemos un vistacito a el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, desde el verso 13 al 16. El que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ese es como el resumencito. Entonces, quiero que nos fijemos un poquito en eso. En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Es el capítulo 10 de San Marcos, como dije, de los versos 13 al 16. Bien, no tenemos que agotar toda la enseñanza. El tiempo no nos da ni hace falta. Y además son textos que hemos oído muchas veces. ¿Quién no sabe esto hasta de memoria? Pero, como a Apolo le gusta repetir, la palabra de Dios es sorpresiva, porque es inagotable. Y lo que uno cree que domina, el día menos pensado, se sorprende al descubrir la novedad que Dios encierra en su palabra. Polo, tú mismo habías oído esta. Hay muchas imágenes que nos reflejan, así como hemos hablado del buen pastor, muchas pinturas, muchas imágenes así que nos ilustran de este pasaje que usted nos trae en el día de hoy.
Jesús con los niños y que son las enseñanzas que nos traen cuando uno relaciona la palabra con una imagen determinada. Ahora, ¿qué enseñanza tendría para un adulto? Bueno, por supuesto, tratar con delicadeza a los niños, como Jesús. El cristiano tiene que ser otro Cristo. Y por eso, la mejor manera de santificarse, lo decía el Papa Francisco en la última exhortación apostólica: miren a Jesucristo. Él nos dijo, miren las bienaventuranzas, pero también habría que decir, miren la conducta de Cristo. Y en este caso, cómo se comportó con los niños. Ahora, lo otro es, y es la única aplicación que quiero hacer ya de este pasaje, porque hemos tratado aquí muchas veces el tema de la fe. Muchísimas veces. Quizás la vez en que enfatizamos más fue con la muerte del amiguito tuyo, el científico. Ah, sí, Hawking. Entonces, Stephen Hawking, insistimos en eso. Caramba, la fe. El que cae en la prepotencia de la razón, el que se cree dueño y señor del universo, y en este país hay gente así. Ay, pero lo que me viene a la mente es un ex rector de universidad. Casi iba a decir de dónde, pero no conviene. Déjelo ahí. Ex rector de una universidad, y a mí hay cosas que no se me olvidan jamás hasta que llegue a viejo. Quizá cuando llegue a viejo, ¿qué tiempo falta para eso? No, le queda yo. Ya. Déjelo ahí. Dejemos eso. Déjelo ahí. Dejemos eso ahí. Y entonces a este lo entrevistaron, yo lo leí en el periódico. Entonces, en un momento de la entrevista, este hombre estaba en la cumbre de la popularidad y de los medios, y no lo describo para que, lo van a distinguir, para que no sepan quién es. Entonces leí que le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y él respondió, yo estudié. No creo, O sea que es para brutos analfabetos el creer en Dios. Eso dijo. Cuando le preguntaron si creía en Dios, lo que contestó fue, yo estudié. Y podía haber sido más prepotente todavía, más arrogante. Ahora, ¿qué le sucedió a ese rector, Polo? Adivínalo. Una enfermedad. Tú que priva... ¿y qué comes tú que adivinas? Sí. Le dio cáncer, nada más y nada menos. Y entonces mucha gente oró por él y se curó. Y ya no habla de la misma manera. Y yo que he tenido tiempo de llevarle el hilo de cuando habló en su juventud prepotente y luego hasta tratarlo después de haber sobrevivido a un cáncer, yo tuve esa dicha. Para eso hay que ser viejo. Hay cosas que tú solo la puedes contar si eres viejo y has tenido tiempo de ver un puntico y volverlo a ver en 10, en 30, en 40 años. Hay cosas que yo las he unido 40 años después para entenderla. Entonces, el que no sea como un niño, como un prepotente pagado de sí mismo, intelectual, famoso en los medios, va a creer en Dios. Como yo digo a esa gente con la pechugota, ¿cómo tú le hablas de Dios? Porque para tú entender y experimentar a Dios, tiene que ser como un niño. Y si no, no hay vuelta floja. Solo el que se siente necesitado de Dios, entonces Dios se digna concederle. No podemos extendernos más aquí, pero piensen ustedes, santos que en su momento histórico fueron totalmente insignificantes en la sociedad. Me viene a la mente San Martín de Porres. Yo he dicho aquí que estuve en la tumba de San Martín de Porres en Lima. Tenía un tío, Juanito Martínez, devotísimo, que murió en Santiago, devotísimo de San Martín. ¡Ay! Siempre tenía esa imagen en el mismo Nueva York. ¿Sabe quién? Perdone, Antonio, que fue
como digo, en la Catedral de Santiago. Antonio Sánchez fue un devoto de San Martín, formó como una cofradía y llegó a mi mente Lo que ahora. tú no sabes es que una vez siendo curita joven, Sí. celebré yo en la catedral y Antonio era el sacristán Sí. y después hasta presidente de asamblea Sí, fue. sí. Entonces cuando yo terminé de celebrar la misa, de buena primera, en la sacristía me dijo, llegarás a obispo. ¿Tú te acuerdas cómo hablaba él? Sí, sí. Llegarás a obispo. Pues espere que lo último, veamos, yo estuve en Lima también, entonces compré un San Martín. Ya. Espérese. Tú lo que eres un No, antojado. espérese. Tú lo que eres un antojado. Compré un San Martín y lo puse en la tumba de mi mamá, porque mamá era devota de Y San Martín. vino otro devoto Se y lo robaron. pero yo te termino la historia. ¿Qué tío. pasó a usted? Yo te termino la historia. Ajá. Pon una cosa bonita ahí, que ahí viene la devoción, también mueve al ladrón. Sí. La devoción mueve Al al ladrón. Bien, entonces, este pequeño texto tan sencillo nos da la pista para el encuentro con Dios. El que quiera encontrarse con Dios, póngase chiquito, humíllense en la presencia de Dios y Él los elevará. Así dice la Escritura. Entonces, esta es una invitación para nosotros mismos. Polo, tú sabes que a mí se me va la boca, ¿verdad? Ujú. Porque yo nunca me creo que soy humilde, pero la gente se equivoca y me encuentra, ¡ay, qué humilde! Ahí me tiran unos piropos, a veces hasta en Facebook. Sí. ¡Ay, que yo no me considero un hombre humilde, un pecador! Pero la gente, hay señales que la gente percibe, entonces pues bendito sea Dios, tendría yo que decir como San Francisco de Asís, que llegue a ser verdad lo que dicen de mí, hermano León, que llegue a ser verdad, Francisco, dicen que tú eres un santo grande, dice, hermano León, que llegue a ser verdad lo que dicen de mí. Y entonces eso tendría yo que decir, de que me encuentran, que no sé cuánto, que sencillo, pues que llegue a ser verdad, porque esa es la única vía de encontrarse con Dios, pequeño ante Él. Bueno, yo incluso escribí una poesía, pero no estamos para poesía hoy, Polo. Es verdad. Sí. Bueno, pasamos ahora. Eso es para lucírsela, Sí. y que ustedes sepan que que hoy no se le olvidó No. al viejo traer. La campaña. ¿Eh? No Bien, creo, nos quedan no sé. 45 minutos, nos quedan. Bien, entonces, Polo, aquí traigo para que los recuerdes nada más Sí, sí. este libro, que es la segunda vez que viene a este lugar. Yo ya se lo agradecí al ministro regional norte de Cultura, Lincoln López. Lincoln López, que me hizo llegar ámbito cibaeño de un amiguito tuyo, que fue el recopilador, Piero Espinal Esteves. De San José de las Con Matas. esos dos apellidos no tienes tú que decir No, de dónde es. Serrano de pura cepa, pero originalmente, como dijimos, es J. Agustín Concepción. Vegano. Y es lo que él escribía como efemérides en la Información de Santiago. Entonces, lo traigo hoy por este motivo. Porque tú, amiguito Cepeda y Cepeda, Servio. ¿eh? En la información. No, hombre, Cepeda y Cepeda. Ah, ya, Osvaldo, el general. Osvaldo, el general. Ah, pues dígame el general. Mueve los pies. El general, dígame. Jovencito. Sí, dígame. Entonces, Sí. yo te dije que cuando nos encontramos en la catedral, él me dijo, y no será hoy, con la voz que Sí, tiene, sí. y no será hoy el día del degüello de los que hicieron los haitianos Sí. en Santiago. Y entonces le dije, estoy yo un poco más pendiente del de Moca que desde el de Santiago. Me confundió en ese momento, eran los saludos, y él me mencionó eso. Pues mira, leyendo el buen obsequio de nuestro amigo Lincoln López, entonces me encuentro aquí, mira, 3 de abril, porque va por día, porque son las efemérides.
3 de abril. ¿De qué año? 1805. En su retirada hacia Haití, las huestes de Cristóbal consuman la espantosa matanza conocida como el degüello de Moca. 3 de abril de 1805. Bien, y entonces oye, ya el 28 de febrero del mismo 1805 habían cometido igual atrocidad en Santiago. Incluso ahí se llevaron preso y liquidaron en el camino al sacerdote de esa matanza de Santiago. 28 de febrero de 1805 en Santiago. Y el 3 de abril de 1805, el degüello en Moca. Quiero hacer referencia a eso. No soy historiador, Polo, pero he tenido que pegarle un poquito a la historia por motivos de investigación en las que me he involucrado y me han llevado a la historia, y por eso la valoro mucho. Entonces, óyete esta. En la tradición de mi familia está que nosotros descendemos de una joven que se salvó debajo de los cadáveres en el degüello de Moca. Óyete la historia, lo interesante que es. Yo me puse a averiguar y leí cuántos libros existen sobre historia. Entonces, hasta encontré que Fray Cipriano de Utrera, aquel meritorísimo capuchino, cascarrabia, dicen que él tenía un genio tremendo y produjo muchas obras históricas, la mayoría incluso las tengo yo y las he manejado. Y él pone en duda el degüello de Moca, lo ponía en duda. Entonces yo me puse a averiguar, porque digo, ¿y esta tradición en mi familia? ¿Cuándo me pongo a averiguar? Entonces, de los libros de historia más antiguos reportan que debajo de los cadáveres en el degüello que hicieron los haitianos en la iglesia del Rosario de Moca, se salvaron 2 jóvenes debajo, porque quedaron debajo de los muertos. Una era hija de que un tal Salcedo, apellido Salcedo, y para que sea novela, la otra no dice, no sabe. No sabe. Eso lo recoge incluso Moya Pons en su manual de historia, pero es muy anterior. Yo lo encontré en textos mucho más antiguos, incluso de un santiaguero emigrado a Cuba. Es el primero que da la noticia y a él parece seguirlo Moya Pons en su manual de historia dominicana. Entonces, ¿cómo poner en duda un hecho que es tradición oral de las familias? Entonces yo investigué y no podía ser la doñita que decía, que me dijo ese anciano de la familia. No podía ser ella por las fechas, pero probablemente fue su madre que se salvó. ¿Y qué contaba papá y los viejos de ese tiempo? Que los haitianos invitaron a la población de toda Moca, esa es la que yo me sé, porque soy mocano de origen. Entonces invitaron que vengan todos a la iglesia para un perdón general. Así era que lo contaba papá y los mayores de mi campo. Para un perdón general. Los historiadores hablan de una amnistía, pero la gente así de que invitaron, que vayan a la iglesia para un perdón general. Cuando fueron a la iglesia fue la matanza de todo el que estaba ahí, y está recogido en los libros de historia que solo se salvaron esas 2 jóvenes de la que desciende de una de ellas este servidor. Yo, cuando estaba en esa investigación, fui a la parroquia del Rosario y me encontré con una doña mayor, muy de la iglesia, me acuerdo hasta dónde vivía, pero no recuerdo el nombre. Y fue a la primerita persona y a la única
a la que yo le pregunté, digo, en mi familia se dice esto y esto y esto, dice, pues mi familia también, nosotros descendemos de una de las que se salvó ahí. Ya yo me asombré de la coincidencia, y entonces simplemente, Polo, para que tú veas detalles tan fundamentales de nuestra historia, tú ves este librito y ves ese lío de líneas separadas, qué valor tan extraordinario, porque nos clarifican sobre temas. 28 de febrero fue la matanza que hicieron los haitianos en la iglesia de Santiago, y el 3 de abril de 1805, que ese es el año, el tradicionalmente conocido como degüello de Moca. Degüello quiere decir que le cortaron el cuello a muchísima gente. Bien, esto lo menciono sin ningún ánimo más que un hecho histórico. El hecho histórico, y además estamos involucrados porque yo mismo me siento descendiente de ahí, de ese hecho. Ese hecho tiene que ver con toda nuestra familia. Lo que me asombra es que haya uno que en base a no sé qué se atreva a negarlo. Ahora, con eso no promovemos nada, sin embargo, la historia está ahí. Aquí vinieron una vez unos connotados hermanos de Haití y tuvimos una reunioncita y se nos quejaron entonces, qué sé yo cuánto, de algunas cosas. Y yo le dije, amigo, pero la historia no se borra. Le dije, nos respetamos, nos queremos, somos hermanos, pero la historia no se borra con un dedo. Entonces, y cada uno debe asumir la responsabilidad en lo suyo, que ahora lo correspondiente sería decir, nuestros antepasados se equivocaron, vamos ahora a caminar nosotros en fraternidad. Ojalá viniera ese tiempo en que estos dos pueblos hermanados obligatoriamente nos reconociéramos nuestro pasado, incluyendo nuestros errores, y no andemos con arrogancia y desprecio gratuito. No se trata de eso, pero la verdad nadie la borra. Entonces, por eso he querido traer a colación esta. Y luego, también, Polo, quiero agradecer al padre Wilfredo Martínez, porque me hizo llegar estas páginas del periódico El País, que es de España, pero creo que se publica aquí también con el Caribe. Entonces, se refiere al discurso de entrada a la Real Academia de la Lengua, la Academia Española. Entonces, Federico Corrientes es el académico, y él se refirió a los préstamos o el aporte, los términos árabes al español. Los que dimos clasecitas de eso, tenemos en la cabeza muchas cosas respecto. Entonces él explicó en su discurso de ingreso a la academia muchos detalles interesantes. Para mí, por supuesto, porque como he dicho aquí, el mundo de los idiomas, el lenguaje humano me llama tanto la atención. Entonces agradezco al padre Wilfredo el hacerme llegar, porque yo no me iba a dar cuenta, porque nunca leo ese periódico, pero temas tan interesantes en el caso particular. Usted se refiere al país. La lingüística, al país. Al país. La lingüística, en este caso, en un área, fueron 8 siglos que pasó, que duró la dominación árabe en España, y en 8 siglos, 800 años, pesan. Se marca mucho un idioma, pero él sostiene que se exagera y no es tanto como se cree, y ni siquiera es del árabe puro, sino de un árabe a veces popular y hasta vulgar y de muy bajo nivel, y a menudo con confusiones, solo por asonancia, es decir, a la gente le suena parecido y, dice, y salen frases como si fueran arabismos. Bueno, qué bueno, voy a leer esto porque me he buscado bastante sobre la responsabilidad social del idioma,
y entonces este elemento me va a ayudar porque usted me corrigió me ayudó un día con una palabra que yo le decía que era un italianismo, ¿recuerda? Ah, y sí. después usted hurgando No, me dijo, no es un italianismo. Habla con la autoridad. Ya. Vean, nos vamos a la pausa para venir con la oración. Quedan 2 minutitos todavía. Entonces, mira, esto me lo hizo llegar el primo Félix Jacinto Bretón. Yo no lo conocía ni tú tampoco, porque tú eres más quedado que yo. No, esa página entera de la información fue dedicada, casi entera, a la muerte de Rosa Inés Bretón, tía de Félix Jacinto Bretón y de un servidor. Mira, yo no lo sabía. Sepulta en el Liceo al medio. Y como mi lectura de la prensa es muy superficial en los periódicos digitales, entonces eso no lo conocía yo, que le dieron una cobertura tan amplia, muy amplia. Entonces, agradecido de nuestros amigos del periódico La Información. Y quiere decir que ya nos vamos a la oración. A la oración. Bien, pues. Adelante. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Envíanos siempre, Padre, la luz de tu Santo Espíritu, porque los caminos son a menudo difíciles y oscuros, se complica la vida. A veces no es la vida complicada en sí, sino nosotros que nos confundimos. Danos siempre esa gracia de andar en tu presencia, caminando con la luz de tu Santo Espíritu, para que así acertemos haciendo el bien y podamos obtener siempre de ti tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ustedes las gracias por acompañarnos y formar esta gran familia que es Comunicación y Vida. Hasta la próxima edición.